Amigos y amigas, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenidos a continuar participando del módulo de formación política de la Escuela Forjadores Revolucionarios. Continuamos con el glosario de términos básicos. Hoy les traemos una charla sobre la relación de dos conceptos muy importantes: el nazismo y el fascismo, que no son lo mismo, que se complementan, pero que el uno no puede ser interpretado, analizado, comentado sin el otro. Van de la mano si se quiere tener una visión histórico-contextual. Muy contentos de verdad, amigos y amigas, de estar nuevamente con ustedes. Y antes de iniciar, por supuesto, animarles a que continúen, a recordarles que tienen una tarea muy importante, por favor. Todos los compañeros y compañeras participen en el foro, realizando el test bastante elemental. Se trata de que den su nombre, la ciudad de la que proceden y alguna idea sobre lo que les está pareciendo hasta el momento el desarrollo de este curso. Necesitamos que todos lo hagan, porque con todos los que participan en el foro vamos, desde la próxima charla o encuentro, a formar ya los grupos de trabajo, porque la construcción del conocimiento debe ser colectiva. Dos cabezas piensan mejor que una, y con ese criterio de nuestros abuelos vamos a desarrollar también el tema de hoy. Vamos a situar primero algunos antecedentes. Las grandes corrientes ideológicas, filosóficas en el mundo no surgen por el azar. No son, como probablemente nos han enseñado en la escuela y el colegio, en las sociedades capitalistas, producto de las genialidades de seres humanos que se subsumen en sus escritorios o en los laboratorios y de repente encuentran eureka, el meollo del asunto, el kit de la cuestión, el gran descubrimiento o invento. No, son procesos históricos. Esto nos enseñó Carlos Marx, ¿no? Hacer un análisis contextual histórico, la filosofía de la historia o el análisis histórico contextual para entender los orígenes de los procesos. Por tanto, el fascismo y el nazismo tienen una historia, tienen un proceso y obedecen a causas que generan efectos, los cuales a su vez generan causas y nuevos efectos. Toda una relación causa-efecto. En un contexto de contradicciones, de negaciones, en un contexto de desarrollos y descensos. Entonces, el antecedente primero, nos vamos a situar en Alemania. De 1914 a 1918, la humanidad, y sobre todo Europa, es el escenario de la Primera Guerra Mundial. La Alemania, en aquella época denominada el Imperio Austrohúngaro, y posterior, en la parte baja de Alemania, y posterior la República Prusiana, o después denominada República de Weimar, se enfrasca en una guerra por lo de siempre, la disputa de recursos naturales y por la ocupación de ciertos espacios, dado que la visión de aquellas formaciones políticas, republicanas, monárquicas, se situaban en el expansionismo, buscaban apoderarse de la mayor cantidad de tierras y sus consiguientes recursos minerales. La gran derrotada fue Alemania. Producto de esa derrota, le impusieron el famoso Tratado de Versalles en 1919. La guerra termina en 1918.
Este tratado le impuso severas condiciones a la Alemania belicosa, militarista, que inició esta aventura militar, pero probablemente la sanción, la condición y sanción al mismo tiempo más fuerte, era la que tenía que ver con el pago de fuertes indemnizaciones que tenía que hacer Alemania como producto de haber sido derrotada en esta guerra. Además de la fuerte humillación que le causó a su gobierno y a su pueblo. Esto generó una ardiente oposición de la misma aristocracia alemana. También surgieron muchos pensadores que rompieron con los clichés, con los esquemas, con los marcos de pensamiento del liberalismo clásico francés, inglés, y podríamos llamarle, surge una filosofía post-liberal, una filosofía alemana, que tiene que ver mucho con el surgimiento de estos dos grandes movimientos, nazismo y fascismo. Estamos situándonos primero en el nazismo. Entonces, Versalles, 1919, fuertes pagos por concepto de indemnización a Alemania y la humillación constituyen el leitmotiv, el resorte ideológico que estaba subyaciendo en el espíritu alemán y que buscaban una oportunidad para desquitarse de esta derrota, para desquitarse de esta humillación, para sacarse esa humillación a la que habían sido sometidas por el Tratado de Versalles. Pero hay otro elemento importante, por eso les decía, hay que mirar en contexto las causas. En 1929, es decir, 10 años después, el mundo capitalista emergente, iniciando el proceso de desarrollo del capitalismo financiero, entra en una grave crisis, la famosa Gran Depresión, conocida como el Gran Shock, el Jueves Negro, que generó precisamente una sacudida tremenda en las bases propias del capitalismo, que cuestionó sus formas de acumulación, que puso en duda los límites del mercado y sobre todo las relaciones de oferta y demanda, desempleo, sobreabundancia de productos, falta de poder adquisitivo. El capitalismo recibió su primera gran sacudida y su alarma. Esto generó obviamente una fuerte recesión económica en los países del mundo entero, y obviamente Alemania no era la excepción. Y entiéndase que estaba pasando de una economía de posguerra mucho peor. Tenía que pagar las indemnizaciones a los países que le ganaron la guerra, estaba soportando una recesión económica y estaba humillada. 3 elementos que se convirtieron en un cóctel explosivo que generaron la conducta militar que surgió después. A esto le sumamos el papel de los intelectuales. Amigos y amigas, vamos matizando esta charla. A veces se escucha muy frecuentemente en las redes sociales los compañeros que mencionan que hay algunos que solamente pasan en las redes sociales, o por qué no salen todo el mundo a pelear en las calles. Hago este paréntesis porque es necesario destacar el papel de los intelectuales en todos los procesos revolucionarios. No todos los revolucionarios pelean en las calles, no todos tienen la posibilidad y la condición de movilizarse, y por tanto los intelectuales, aunque no salgan de su oficina, juegan un papel importante en los procesos revolucionarios. Lo traigo a colación porque ese es el papel que juegan los filósofos, los pensadores en la Alemania de aquella época. Filósofos como el propio Nietzsche, Sorel, Heidegger,
y sobre todo Gobineau. A él se le llama el padre del racismo, probablemente sea muy exagerado el término, pero era precisamente Gobineau quien sostenía tesis de la superioridad de la raza aria y definía los rasgos de esta raza, ¿no? Tez blanca, ojos azules, cabello amarillo, ¿sí? Como los rasgos predominantes de lo que sería esta raza aria. Chamberlain, por ejemplo, sostenía que la raza aria era descendiente de los teutones, y en sus estudios planteaba que los grandes hombres que han signado los procesos históricos de la humanidad, los grandes hombres como Jesucristo, Julio César, el filósofo alemán Voltaire, entre otros tantos, eran arios y por tanto teutones. Léase entre líneas, alemanes. Benjamin Kidd, en 1919, en una obra llamada La ciencia del poder, que se circunscribe a hacer un relato sobre la historia de la raza humana, expresa algunos postulados como el de que solo los más aptos han sobrevivido en la historia de la humanidad, y se sitúa en la época de las hordas de las tribus, y analiza el hecho de precisamente la supervivencia de los más fuertes. A esto es lo que le llamamos el darwinismo social, ¿sí? Acordémonos de Charles Darwin con su teoría de la evolución de las especies, que precisamente la elaboró en nuestro país, el Ecuador, en las Islas Galápagos, y como parte de sus profundas observaciones llegó a determinar que precisamente son las especies más equipadas genéticamente, biológicamente más desarrolladas, son las que logran sobrevivir mucho más en medios hostiles a costa de los más débiles. Esa es más o menos la teoría, y por eso a este tipo de formulaciones y enfoques teóricos se les llama el darwinismo social, y este caballero no es el único que habla de eso. También hace este señor una apología a la violencia cuando afirma que por la fuerza ha conquistado el mundo y por la fuerza la controla. Se refiere a esta raza humana superior, la de los más fuertes. Osvaldo Spengler, por ejemplo, era un pensador italiano que él decía que Mussolini era el nuevo César de Occidente y que precisamente desde las ruinas de Occidente él va a gobernar la era de la civilización más avanzada. Y claro, esa era precisamente la que él estipulaba, la era del fascismo, el nuevo orden mundial, el fascismo totalitario expandido en todo el mundo. Como ven, la humillación, los grandes pagos económicos, las ideas de filósofos con enfoques darwinistas, racistas, se combinan para generar todos los elementos que precisamente dan surgimiento a estas dos expresiones de una misma ideología. Como nociones básicas vamos a situar entonces que tanto el nazismo como el fascismo son ideologías de extrema derecha. Y aquí les recuerdo lo que habíamos visto, me parece que hace 2 encuentros, cuando hablábamos de la teoría del péndulo. ¿Sí? Hay una izquierda y una derecha, y hay un centro que oscila entre la izquierda y la derecha, la llamada socialdemocracia, el socialismo democrático, dicho ampulosamente. Pero también en las esquinas de la izquierda y la derecha hay oscilaciones ideológicas, me refiero
a los extremos, denominándose extrema izquierda y extrema derecha. Por lo que vamos a desarrollar más adelante, iniciamos sosteniendo la noción de que nazismo y fascismo son ideologías de extrema derecha. Y lo decimos anticipadamente para que ustedes vayan comparando qué es lo que está pasando en la actualidad y podamos identificar cuáles son las expresiones del fascismo de ultraderecha en el mundo. ¿Hemos tenido en el Ecuador? Es la gran interrogante. Ustedes la van a responder. Estas dos tendencias ideológicas tienen algo en común, se oponen a las democracias liberales y al socialismo. Estamos situándonos ya en la segunda década de 1920, que es donde surge primeramente el fascismo, surge en Italia, después el nazismo en Alemania, casi paralelamente, ¿no? Eso es importante también entenderlo. Digamos que el nazismo es una especie de hermano del fascismo, un gemelo, pero de los dos gemelos, el que nace después. El primero es el fascismo, que nace en Italia con Benito Mussolini, y el otro que nace en Alemania con Adolf Hitler, pero son casi simultáneos. Tienen grandes coincidencias que las vamos a pasar a detallar, pero también diferencias que no son de fondo. Pero lo que tienen en común es que son de extrema derecha, que se oponen radicalmente a las democracias liberales en el mundo. Existen en la época los gobiernos, las repúblicas estructuradas bajo el influjo de las ideas de la Revolución Francesa, que también vimos en un encuentro anterior. Se habían constituido en repúblicas sostenidas en filosofías, en pensamientos liberales. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, las democracias parlamentarias, con un presidente y un parlamento o senado o asamblea nacional, ¿sí? Esos son legados de la Revolución Francesa, entre otros. Pero ellos se oponen, y se oponen también al socialismo. Estamos hablando de 1919, cuando surge el fascismo en Italia. Pero 3 años atrás ya se había producido en el mundo la primera revolución socialista, en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex-URSS. Y ya se había desplegado en el mundo un gran movimiento comunista internacional, comunista, socialista. Y como lo vaticinó Marx en una de sus obras principales, y la que precisamente abre las puertas de esta doctrina marxista-leninista, que es el manifiesto del Partido Comunista, cuando habla de que el fantasma recorre Europa, con esa frase emblemática que inicia, precisamente el comunismo era el fantasma que estaba presente, y estaba presente en Alemania en aquella época, y por supuesto en Italia, mucho más en Europa. Por tanto, había que buscar un enemigo, y esos enemigos eran las democracias liberales y fundamentalmente todo lo que sonaba socialismo. Por tanto, el fascismo y el nazismo surgen como una supuesta tercera vía, así se declaran ellos. Somos la tercera vía, somos la alternativa a estas democracias liberales débiles que no ponen orden, en los países en ruina, como en el caso de Alemania, ¿sí? No había orden, había desmotivación, el espíritu de los alemanes estaba por los suelos, y en el caso de Italia algo parecido. Ahí en cambio se añoraba la grandeza de Roma, y se necesitaba estimular a las masas, a esos sueños dorados de la vieja Roma. Entonces surgen como una especie de tercera vía mesiánica, como la salvación para estos países. Veamos ahora algunos postulados que también les son comunes.
Cuando hablamos de postulados estamos hablando de algunas ideas guías, ideas fuerza, que son las que orientan la estructuración tanto de los movimientos políticos como de los gobiernos, cuando ejecutan los programas precisamente de estos movimientos políticos una vez que son poder. Entonces, desde ese enfoque llamamos postulados a estas grandes ideas constantes y permanentes, que son las que dan origen a los movimientos y persisten hasta cuánto duran estos movimientos. En el caso de Alemania, se plantea Adolfo Hitler, igualmente los principales dirigentes de los movimientos que él va creando, ya vamos a hablar de ellos también, crear una raza superior. Acuérdense, tomando las ideas de estos filósofos, Gobeniau, entre otros tantos, ¿no? Crear esa raza superior, retomar esa grandeza de los arios y los teutones, levantar una narrativa, un imaginario colectivo. Y precisamente para hacerlo mezcló el mito de la raza superior indoeuropea, de origen nórdico, y el antisemitismo europeo. En aquella época en Europa se había generado ya un sentimiento antisemita, antijudío bastante fuerte, ¿sí? Y esos son los elementos que inician la elaboración, la alquimia de esta ideología llamada fascista en el caso de Alemania. Pero siempre hay que buscar, en el caso de estas ideologías de ultraderecha, los motivos que fundamenten los quehaceres de estas ideologías. Entonces comienzan a propalar ideas como que los judíos impulsan una conspiración para adueñarse del mundo. Y se habla de los famosos protocolos de los sabios de Sion, que es una suerte de Illuminatis, una suerte de hombres sabios, una suerte de masones, una suerte de hombres que estudian muchas doctrinas y que están buscando, a la luz de ciertas revelaciones o el manejo de oscuros secretos que no son revelados al común de los mortales, grandezas poderosas con las que instaurarían un nuevo orden mundial. Entonces acusan a los judíos, acusan a los masones, acusan a los bolcheviques y les acusan, bolcheviques, entiéndase, comunistas, ¿sí? El partido bolchevique es el partido que crea Lenin en la Unión Soviética, en la primera revolución socialista del mundo. Ese es el partido, así se llama, Partido de los Bolcheviques. Y su filosofía y su doctrina es socialista, del socialismo científico. Entonces, enfocan a los bolcheviques como los culpables de traicionar la patria alemana en la Primera Guerra Mundial, porque ellos no hicieron declaraciones a favor de la guerra de Alemania. Por el contrario, como efectivamente lo hizo la URSS en la Segunda Guerra Mundial en la primera etapa, siempre estuvieron opuestos a la guerra, porque los revolucionarios no hacemos la guerra, no nos embarcamos en la guerra, nos oponemos a la guerra, porque uno de los postulados de los revolucionarios de izquierda es la paz mundial, y históricamente somos herederos de ese postulado. Precisamente de este criterio falso de acusar a los bolcheviques de traicionar a la patria, a los bolcheviques y a los judíos, se propaló también la famosa leyenda de la puñalada por la espalda, que fue muy común en Alemania. Nunca hubo un documento, pero en base a este comentario y a este rumor, se les acusaba a ellos de lo dicho. Se acusaba a la República de Weimar
de favorecer a los judíos que se enriquecían por la inflación de la época. Acuérdense que estamos hablando de la época también del crack de 1929, de la primera gran crisis del capitalismo en el mundo. Pero los judíos son y han sido tradicionalmente extraordinarios comerciantes, y en las crisis ellos hacían grandes negocios y se les acusaba de beneficiarse de las crisis económicas, y les acusaban de traidores. A todos estos elementos le llamaron la conspiración judeo-marxista. Otro paréntesis. Amigos y amigas, ¿no les suena parecido? ¿No les suena parecido que desde inicios del gobierno, que felizmente se acabó en el Ecuador, pero que nos deja abierta una puerta para otro muy parecido? ¿No se acuerdan que se inició en este gobierno buscando un culpable? Había que echarle la culpa de la crisis inducida en el Ecuador a alguien. Y la culpa fue, no de la vaca en este caso, la culpa fue del correísmo. Había que buscar ese referente, había que crear ese enemigo, aunque sea falso. La crisis del Ecuador, por tanto, no era estructural, no era de ricos y pobres, no era de acumulación excesiva y pobreza de la mayoría, no, la culpa era de Correa, y Correa fue el culpable de todo, absolutamente de todas las desgracias nacionales. Les hago esta comparación nada más porque en la Alemania de aquella época igual. Los chivos expiatorios fueron los judíos y todo lo que sonaba marxismo, la gran conspiración judío-marxista. Otro de los postulados del fascismo: prohibía el mestizaje, detestaba la homosexualidad y fomentó la eugenesia y la eutanasia, especialmente la última con los discapacitados. Son célebres los famosos experimentos de Mengele, el ángel de la muerte. Se han hecho tantas películas sobre estos casos, ¿no? Claro, al estilo de Hollywood. Deben ustedes saber que las películas relacionadas con el Holocausto, sobre todo las películas norteamericanas, son financiadas precisamente por los judíos, ¿no? Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Por qué razones? Sin embargo, hay que entender también y reconocer que obviamente hubo un genocidio evidente. Cuando hablamos de la eugenesia, estamos haciendo relación o nos referimos a todos los experimentos precisamente que se realizan en laboratorios tendientes a encontrar los genes de la heredad, ¿sí? Con el supuesto teórico genético de que estas propiedades de las razas superiores se pueden heredar, y había que encontrar esos elementos. Esa es la eugenesia, que justificaba este tipo de experimentos. Y la eutanasia, en cambio, era la eliminación de los seres humanos que no tenían las condiciones de perfectibilidad, que no podían ser útiles a la producción o a la guerra. Grave, criminal, terrible, pero se empezaron a manejar estos elementos. Otro postulado fue el del Lebensraum, un término alemán que significa el espacio vital. El desencanto que sufrió la Alemania de la República de Weimar, porque terminó cercenado su territorio y por todo lo que ya vimos, además, les motivaba a ellos a recuperar su territorio, pero a expandirse, y tenían su mirada puesta en el este, en la Europa del Este. Obviamente, Polonia, por eso es que en la Segunda Guerra Mundial el primer país que invaden es Polonia. Hacia allá se expanden. Claro, después la Unión Soviética y todos los países
que estaban en la parte del este y sur, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, etc. El Lebensraum es una colonización agraria porque ellos partían del supuesto de ser la raza superior y había que crear grandes colonias, ¿no es cierto?, muy desarrolladas, ir desalojando a las razas inferiores, a las razas eslavas, por ejemplo. En Israel estamos hablando de colonias también agrarias que se fueron instalando en muchas regiones, precisamente desalojando también a sus legítimos habitantes. El conflicto israelo-palestino nos muestra a la claridad estos elementos. Se promovió a las familias numerosas como una política estatal, tanto así que llegaron a ser premiadas, porque claro, la idea que tenían de la raza aria y el Lebensraum requería entonces no solamente de un ejército, sino de pobladores de esta raza pura, herederos de la raza pura, para que vayan a colonizar el mundo. Y esto fue de la mano con una filosofía o otros postulados claramente machistas y patriarcales. Por ejemplo, se promovió abiertamente el antifeminismo. Las ideas del mismo Adolfo Hitler al respecto fueron claras. Hay que situar, afirmaba, el sexo en su sitio, la mujer en su casa y el hombre en la guerra. Por supuesto que las mujeres se involucraron también en las industrias de la guerra, sobre todo en la segunda etapa, pero en general la filosofía del fascismo era eminentemente machista y patriarcal. Y para esto se valieron de tres instrumentos claves: la educación, el Estado y la propaganda. El fascismo implementó e implantó la ideología con mucha fuerza desde las escuelas, por supuesto, los colegios, las universidades. En los años que gobernó Alemania y en el proceso de construcción del movimiento nazi, la imbricación con la niñez y la juventud fue bastante fuerte. Y ellos entendieron que la escuela, entendida como todos los espacios de formación de los seres humanos, en la llamada escolaridad, es la argamasa más importante en donde se modela la ideología. A través de la educación y de la formación se modelan las conciencias. Evidentemente. Por eso es que en la Alemania nazi se ve después a esos niños y jovencitos de las escuelas correctamente informados, disciplinados como en los cuarteles, ¿sí?, estrictamente ordenados, haciendo el saludo de Hey Hitler con el brazo arriba al estilo romano, porque esta es una herencia de su hermano gemelo, el fascismo de Italia, ¿no?, que fue trasplantado al nazismo alemán. Hey Hitler. El Estado, en cambio, es el aparato que se encarga de mantener el orden en la sociedad, pero sin limitaciones. Un Estado autoritario, dirigido por un autócrata al que no se le discute absolutamente nada. Es un Estado represivo que no admite ningún tipo de oposición. Es un Estado violento. Es un Estado inclusive que promueve el paramilitarismo, que promueve las policías y los grupos policíacos y parapolicíacos totalmente violentos. La SA fue el primero, la Gestapo y las famosas SS, como los grupos con directas relaciones estatales
Y por supuesto también los grupos civiles armados, la juventud hitleriana y otros tantos. Y la propaganda. Recuerdo, educación, Estado para controlar, reprimir y una fuerte propaganda. A esto le llaman los entendidos más en estos temas la oclocracia. Se trata de crear un enemigo real o imaginario. Si no hay el enemigo, nos imaginamos cuál sea. En Ecuador nos crearon un enemigo. Frente a la crisis económica inducida, había que crear el enemigo. Y el enemigo no estaba aquí en el Ecuador ya. Se había ido a Bélgica, pero había que ubicar al enemigo. Sea interno o externo. Y ese enemigo se lo ubicó. En el caso de Alemania, eran los comunistas, era todo esto que le llamamos, y lo anotamos ya, la conspiración judeo-masónica marxista internacional. También se crearon otros enemigos colaterales, como la Sociedad de las Naciones, que era el conjunto de países que habían intervenido en el Tratado de Versalles, de alguna manera, como garantes de los procesos de paz y vigilantes de los acuerdos después de los procesos bélicos, que son los gérmenes de la famosa ONU, la Sociedad de las Naciones. Entonces los enemigos eran los comunistas, los anarquistas, los socialdemócratas, los sindicalistas, los negros, los gitanos, los judíos. Esos eran los enemigos. Etiquetados todos en un mismo saco, la gran conspiración judeo-masónica marxista internacional. Amigos, ¿no les suena parecido esto al castrochavismo del que habla Uribe en Colombia? ¿No les suena esto parecido a si votan por tal candidato van a ser como Venezuela? ¿No les suena parecido? A buscar los enemigos externos, a decir que Nicolás Maduro está financiando las movilizaciones de octubre aquí en el Ecuador, a buscar explicaciones en lo externo. Miren, las historias es importante leerlas porque podemos encontrar los orígenes y las estrategias de la derecha mundial, porque la derecha también aprende de su propia historia. Se trataba entonces, en este concepto de la oclocracia, de ubicar este enemigo, real o imaginario, interno o externo, y volcar la agresividad irreflexiva de la gente, este resentimiento por la pérdida de los territorios, este resentimiento porque tenían que pagar mucho dinero producto de la guerra, esta autoestima vilipendiada y baja, y toda esta actitud agresiva guardada socialmente, había que canalizarla hacia alguien. Y la propaganda fue el elemento fundamental para lograr captar la adhesión por la voluntad o por la fuerza. Y se valieron también de los medios de comunicación de aquella época, aunque crearon sus aparatos propios. Aquí es importante, por ejemplo, la labor que cumplió el maquiavélico e inefable Goebbels. Goebbels fue el jefe de propaganda y uno de los cerebros grises de todo el manejo del aparato ideológico propagandista y publicitario de Hitler. Habría que hacer un encuentro exclusivo para hablar de Goebbels y toda su capacidad manipuladora de las masas. Tanto el nazismo como el fascismo tienen formas de gobierno bastante similares, cuyas características son las siguientes. El momento que voy refiriendo a las características, amigos y amigas, voy dando datos, como ustedes notan, ¿no? Comparaciones, datos, comentando experiencias,
y provocando en ustedes en lo posible su atención para que igualmente se preocupen por ampliar esta información. Algunos documentos los estamos subiendo a la plataforma, otros ustedes los buscarán para que hagan una ampliación de los temas que quedan inconclusos por cuestiones de tiempo. Los gobiernos fascistas, nazistas, fascistas, son antidemocráticos por excelencia. Impulsaron leyes coercitivas, por ejemplo, en el caso de Italia, fueron célebres las leyes raciales contra los judíos, que se hicieron extensivas e inclusive a sus amigos o colaboradores. Por ejemplo, si un judío tenía una tienda, cuando se implementaron estas leyes y si habían personas que le iban a comprar al judío, eran sometidas también y juzgadas en el marco de este tipo de leyes. En Alemania, aunque aclaramos, en Italia no fueron tan agresivas como en Alemania. En Alemania, por ejemplo, en 1935 se impusieron las famosas leyes de Nuremberg, las cuales coartaban derechos y implementaban otro tipo de requisitos como esos de portar identificación. Los judíos, los gitanos, las minorías tenían que tener una determinados distintivos en los cuellos, en las solapas, por ejemplo, para que las SS, los ciudadanos alemanes en general, los puedan identificar, exacerbando la discriminación. La confiscación de bienes, la cárcel, el exilio, la tortura, los trabajos forzados, los abusos de toda clase, los asesinatos, fueron las derivaciones de la imposición de este tipo de leyes como las de Nuremberg. 2. Otra característica, son y fueron gobiernos totalitaristas. ¿Qué significa esto de totalitarismo, que viene de total? El totalitarismo es un componente ideológico que busca intervenir todos los campos de vida del individuo. ¿Cuál es la finalidad? Cuando decimos todos los campos nos referimos a todo lo que implica la ideología, la cultura, la religión, la política y la vida social. Todo es todo. Genera o se busca generar la dependencia de este ser humano al Estado y se empieza a construir una visión de Estado total. Detrás del Estado no puede haber absolutamente nada. Una de las frases célebres de Benito Mussolini: todo con el Estado, nada contra el Estado, todo para el Estado. Eso lo decía él, con lo cual él generaba una idea de movilización de la sociedad solo respecto del Estado. Se buscaba entonces generar la dependencia, una obediencia ciega, absolutamente ciega al Estado, y por supuesto un miedo a la libertad, una cosificación de la libertad. Nadie podía hacer individualmente nada porque tenía miedo a ser vigilado por las SS. Por tanto, para ser feliz inclusive y gozar de la libertad, esta tenía que encuadrarse dentro de los marcos y las disposiciones que venían generadas por un Estado autocrático, donde el líder decía qué es lo que había que hacer, qué tareas tenía que hacer la sociedad, qué producir, cuándo producir, cuánto producir, para qué producir. Y esto se lo reforzaba por medio de los medios de propaganda. Se buscaba entonces encuadrar a la sociedad. Y en las dos repúblicas que estamos analizando, donde surgen el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, vemos los aspectos comunes, cómo se expresa este totalitarismo. Los uniformes de los estudiantes, en el caso de Alemania, de un color pardo, en el caso de Italia, fueron famosos los grupos de choque de las camisas negras, por ejemplo, o también se les llamaba los faccio de combattimento, los grupos de combate, grupos de choque, hechos por civiles que iban a
pelear en las calles contra todo lo que sea comunista o socialismo. ¿No le suena parecido? Paramilitarismo. ¿No le suena vigente? Colombia. Ahí estamos mirando cómo vemos en las redes sociales que salen personas vestidas de civil y se bajan de los vehículos policiales y militares con armas a disparar y a matar a nuestros hermanos colombianos en las calles. Así que no estamos asistiendo a algo novedoso o nuevo. Han cambiado las formas, los armamentos, pero las prácticas y las estrategias vienen de acá, del fascismo, del nazismo. ¿Qué estamos viviendo en Colombia? Un estado, un narcoestado con claros tintes fascistas, con claras características fascistas. Entonces, la característica del fascismo y nazismo, uniformes para los jóvenes, un lenguaje militar, actitudes militares para que se cuadren en las escuelas, se traspolan las conductas militares, símbolos, la famosa esvástica, que la esvástica era de una sociedad semisecreta. Ariosofía me parece que se llamaba, sí, la Ariosofía era una sociedad secreta a la cual se vinculó precisamente Adolfo Hitler. Y como dice el nombre, Ariosofía era un supuesto estudio de la raza, de los orígenes y desarrollo de la raza aria, como ya saben, ¿no? Pero era una sociedad semisecreta. El saludo romano del brazo alto, Hey Hitler, las camisas negras, las camisas pardas en Alemania, azules en España, los lemas patrióticos, las canciones militares, los discursos mesiánicos, los desfiles ampulosos, los mitines. Toda esta parafernalia son las características de los gobiernos totalitaristas con la finalidad de reforzar su poder y su obediencia ciega en las masas. Otra característica, ultranacionalista, ultra, más allá del nacionalismo. Como habíamos visto en el encuentro anterior, el nacionalismo como una expresión ideológica, una corriente ideológica es importante, pero este puede ser deformado, depende del actor y de los sujetos políticos que lo utilizan y lo desarrollan. Por eso habíamos hablado del nacionalismo conservador, liberal, antiimperialista, revolucionario. Este es un ultranacionalismo que se sostenía en la trilogía tierra, pueblo, estado, con un solo líder en la cabeza. Ellos hablaban del renacimiento nacional para sobreponer a la Alemania por la terrible humillación sufrida en la Primera Guerra Mundial. Otra característica, imperialismo. Las dos ideologías similares, muy semejantes, se basaban la una en el Lebensraum, que ya lo dijimos, el espacio vital, la expansión de Alemania, y en el caso de Italia, la grandeza pasada, ¿no? Queremos volver a la época de los emperadores, a la grandeza de Roma. El expansionismo agresivo. Alemania quería expandirse hacia el este de toda Europa e Italia controlar todo el imperio mediterráneo. Hablaban del imperio mediterráneo. Y por supuesto, se aliaron en la Segunda Guerra Mundial, constituyeron el eje Alemania, Italia y Japón con el emperador Hirohito. Aunque Hirohito no es un aporte intelectual a esta ideología, no podríamos decir que el Japón es estrictamente un gobierno en aquella época completamente fascista o nazista. Sin embargo, fue un aliado muy importante de los dos. Es militarista y violento el carácter de estas dos expresiones ideológicas, fascismo y nazismo, porque ambas se sustentaron en la creación de un aparato militar fuerte, policía militarizada, en el caso de Alemania, la SA, la Gestapo, las SS,
una industria de guerra poderosa, camiones, aviones, ¿no es cierto?, bombas, implementos de guerra, uniformes, botas, una industria de guerra formidable que necesitaba de muchos miles y millones de manos de obra, la militarización de la sociedad, por supuesto, la generación de grupos de choque. En Italia habíamos dicho los fasci de combattimento, que eran paramilitares que vestían camisas negras, los movimientos políticos, en el caso de Italia la Asociación Nacionalista Italiana, en el caso de Alemania el Partido Obrero, el Partido Nacionalista Obrero Alemán, Nacional Socialista Obrero Alemán. Las acciones agresivas, como en Italia la marcha sobre Roma, las acciones de amedrentamiento, la noche de los cristales rotos contra judíos, por ejemplo, en Alemania, en la noche de los cristales rotos contra los judíos en Alemania, se dieron palizas, saqueos, linchamientos, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales. En general, pero en esta noche en particular, se realizó en junio del 1934, y se trató de una purga de 84 enemigos políticos del propio partido de Hitler. En la noche de los cristales rotos, en noviembre de 1938, se trató de ataques y linchamientos de judíos por las SA, la Gestapo, la Juventud Hitleriana y la población. Se habla de 90 asesinados y más de 30.000 deportados en masa a los campos de concentración. A esto es lo que le llamaba Primo de Rivera. ¿Y quién es este señor? Nada menos ni nada más que el fundador de las falanges españolas, porque España fue otro estado, también nazi-fascista, absorbió de los dos lados, ¿sí?, donde se realizó también una guerra civil española, y donde hubo también un dictador, el general Francisco Franco. A esto le llamaba Primo de Rivera la dialéctica de los puños y las pistolas. Qué extraña metáfora, ¿no?, para referirse a justificar la violencia contra la población. Por supuesto, son ultraderechistas. El fascismo se funda en Italia en 1919 por ultranacionalistas. Su fin, el derecho del pueblo superior a dominar a los inferiores. Era la doctrina, la misma del fascismo. Este es el siglo de la autoridad, decían en su programa en Italia. Un siglo tendiente a la derecha, un siglo fascista. La burguesía en Italia temía los alzamientos de los jornaleros y los sindicatos. El fascismo entonces irrumpió con grupos de choque, los camisas negras, contra los sindicatos, las cooperativas agrícolas, los periódicos y los representantes electos de la izquierda. Hubo linchamientos, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos. Otra vez, amigos y amigas, ¿no estamos viendo esto en Colombia? Estamos presenciando una masacre terrible, grave. Y estas prácticas son heredadas. La derecha está recuperando su historia, está recuperando sus prácticas sanguinarias, violentas, y la está aplicando con la ayuda de la nueva tecnología. La izquierda en el mundo, la izquierda en América Latina, tenemos que innovar y recuperar nuestras tradiciones, pero también avanzar, implementar nuevas estrategias pacíficas con la finalidad de ir encontrando respuestas a los nuevos momentos. Benito Mussolini fue presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde el 22 hasta 1943 y se autodeclaró el Duce, que quiere decir guía de la República Social Italiana, desde 1943 hasta 1945. Conformó el Partido Nacional Fascista y posteriormente el Partido Fascista Republicano, con los cuales gobernó
estableció un régimen totalitario. Su periodo fue conocido como fascismo italiano y recibió la unción, el beneplácito del rey Víctor Manuel III hasta que finalmente colapsó en la Segunda Guerra Mundial. Cabe aclarar que la lucha tenaz de los partisanos, los guerrilleros, especialmente el Partido Comunista, los republicanos, más que todo comunistas en Italia, lograron apresarlo. Estuvo preso un tiempo con la ayuda de la Alemania nazi. Fue liberado, retomó el poder, finalmente fue depuesto al final de la Segunda Guerra Mundial y fue ejecutado en una plaza pública de Italia. Ese es el fin de los dictadores, no de todos. Ese es el fin de los traidores, no de todos. Judas. Tenemos por aquí un traidor que ronda nuestra historia. Tenemos que pensar en un final digno de su traición. No porque lo vamos a hacer con nuestras propias manos, ni hacemos una apología ni a la violencia, nada por el estilo. Simplemente a situar que los responsables de las traiciones a los pueblos tendrán históricamente sus sanciones. Y la historia creo que ya ha puesto en su lugar al presidente del Ecuador, que pasó constituyendo el peor gobierno de la historia del Ecuador. En la Alemania del Tercer Reich, Adolfo Hitler gobernó del 33 al 45 con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Sus ideas fundamentales ya las hemos explicado, sin embargo, recalcamos un pangermanismo, extensión, implementación de este germanismo al mundo, de esta raza superior al mundo. El nacionalismo Wolkis, que era un movimiento que combatía, un movimiento paramilitar que fundamentalmente se enfocaba en combatir a los comunistas, era un movimiento anticomunista, y los Freikorps, que era otro movimiento de ultraderecha que hacían una apología, esto sí, a la violencia. Estos fueron los elementos de los que se nutrió también Adolfo Hitler para generar su filosofía, su ideología nazi. Hitler fue miembro del ejército de Baviera en Austria, fue espía, le pidieron que se infiltre. Miren que las historias son conocidas, ¿no? Hablando de infiltraciones y traiciones, se fueron consumiendo, dice una canción, pero no estamos hablando de eso. Se infiltró al Partido de los Obreros Alemanes, que era un partido que no era un partido revolucionario, era más bien un partido anticomunista, pero se infiltró. Le fue dada la orden para que haga una tarea de espía. Terminó integrándose a la sociedad Thule, una sociedad de la Ariosofía, que estudiaban todos estos temas relacionados con los orígenes de la raza aria y su supuesta predominancia racial. Pero se tomó este partido porque demostró sus dotes de líder, un líder fuerte, con una gran oratoria, y sobre las ruinas de este partido fundó el Partido Socialista Obrero Alemán y se declaró Führer. Confrontó a los socialistas en las calles con las SA, que eran sus grupos de asalto. En el 23 intentó un golpe de Estado a la República de Weimar. Fue condenado 5 años, cumplió 11 meses. Y en su libro Mein Kampf, Mi lucha, escribió: el verdadero enemigo son los judíos, y toda creación judía, se refería a la Unión Soviética, deben ser destruidas y la propiedad privada respetada. En abril de 1932, y debe ser respetada, ahí me quedo. ¿Por qué? Porque es importante desmitificar algo que es muy importante aquí. El fascismo, para muchos autores, yo lo dejo como idea para que ustedes lo investiguen, es la etapa superior del capitalismo. El fascismo se basa en una economía mixta, pero fundamentalmente respeto a la propiedad privada.
En la Segunda Guerra Mundial los que hicieron grandes negocios fueron los capitalistas, como siempre. Se favoreció los monopolios y los oligopolios, especialmente de la producción de la industria de la guerra, armamento, implementos, neumáticos. ¿Quiénes creen que hicieron grandes negocios con Hitler? Las grandes empresas productoras de vehículos y armamentos del mismo Estados Unidos. De eso hay mucha literatura. Vamos desmitificando las cosas. El fascismo, el nazismo son la derecha en el extremo, son las expresiones de la ultraderecha. Y la derecha, inclusive moderada, cuando se ve en peligro, no duda en tomar elementos de lo que hemos hablado ahora para expresarse y acomodarse o incorporar estos elementos. Veamos lo que pasa en Chile, veamos lo que está pasando en Colombia. Así que amigos, por ahí van. Amigos y amigas, nos quedamos ahí. Espero haber contribuido con ustedes, dándoles algunos elementos y sobre todo motivándolos a que investiguen más, a que lean más. Tenemos unos extraordinarios documentos. My Camp, mi lucha, ya lo subimos más de noche o mañana máximo a la plataforma. Otros libros para que amplíen esta información. Y tenemos una buena noticia con la que nos vamos a despedir, muy alegres, muy contentos, amigos y amigas, porque estamos participando de la Escuela de Formación Política Forjadores Revolucionarios, completamente gratuita, compañeros. Estamos haciendo esfuerzos con alegría, esfuerzos con fraternidad, con amor, porque estamos convencidos que el destino de la humanidad es el socialismo y sociedades mejores de vida. Y la buena noticia es que también vamos a difundir, mientras nos permitan y nos sea posible, todos los elementos de la izquierda de la revolución del socialismo, también a través de una radio. Y esta radio se llama en honor a ese legado poderoso que nos dejó la Revolución Cubana, Radio Rebelde, porque Radio Rebelde surgió en la Sierra Maestra. Radio Rebelde fue creada por Ernesto Che Guevara y nosotros tenemos nuestra Radio Rebelde también. Una Radio Rebelde que ya está en funcionamiento, estamos en pruebas, estamos en la fase primero de montar algunos, digamos, ensayos de música revolucionaria, música latinoamericana que nos va a motivar grandemente. Ya les damos esa primicia, ya les informaremos en el próximo encuentro cómo ingresar, les proporcionaremos el link o lo haremos durante semana para que vayan también ustedes calentándose y nos den ideas. Y los que tengan también cualidades para la radio de cualquier naturaleza, entrevistas, y tienen que ser nuestros reporteros populares, porque esta radio es de todos, compañeros. Vamos a hacer un curso en la radio de formación de reporteros populares revolucionarios, de tal manera que los hechos donde las papas arden, ahí vamos a ustedes a transmitir en vivo, está pasando tal hecho en Ibarra, en Imbabura, en el Carchi, en su provincia, qué bien, lo transmitiremos en directo por Radio Rebelde. Amigos y amigos, muy buenas noches, un abrazo.